La razón por la cual necesitamos un análisis histórico es para poder explicar por qué estamos en esta situación. ¿Bien? O sea, ¿cómo es que llegamos a este momento? Y básicamente necesitamos información relevante. No es nada más buscar información a lo loco, sino que necesitamos poder ser capaces de distinguir cuál es la información que será relevante para el análisis de nuestro problema. ¿Ok? Por ejemplo, no nos importa qué pasó porque luego he visto algunas tesis de solución de problemas urbanos que empiezan con, en la época, en la era cenozoica pasó tanto y se avientan un rollote, ¿no? Y básicamente nos interesaría solamente para conocer la composición de suelo, tal vez. Y, por ejemplo, empiezan a hablar sobre la fundación de México Tenochtitlan, bla, 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 bla. Y eso sería solamente relevante, o sea, no es que no sea, pero no sería tan importante, ¿no? Para solucionar una cosa vial. Solamente con señalarla por contexto de que es una zona con antecedentes de X tipo, pero o sea, no necesitaríamos un análisis tan profundo de eso, pero sí conocerlo, ¿no? Pero no demasiado. Pero lo más importante de esta parte es señalar una cosa que se llama el escenario de referencia. Y básicamente eso sirve para señalar el contexto y qué pasaría si no hacemos nada. ¿Ok? Y generalmente lo que necesitamos definirlo antes para como ¿qué será? Es como un señalamiento de lo que tendría que cumplir nuestra solución. O sea, si no hacemos nada, va a pasar algo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos implementar soluciones para que el futuro sea diferente. Y lo que necesitamos es cuantificar qué tan diferente. Sobre todo, ¿para qué? Porque necesitamos saber necesitamos encontrar un equilibrio entre costo y el impacto de la solución. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo muy burdo. Sería, supongamos que una persona está preocupada por su salud, específicamente por su peso. ¿Ok? Entonces va a tener, o sea, si usted va a ir al médico y le va a pedir una solución, y por supuesto tenemos diferentes tipos de soluciones. Pero lo que básicamente le vamos a decir como un escenario de referencia es, mire, si usted sigue comiendo, así como estaba comiendo ahora, y sin hacer ejercicio como hasta ahora, usted va a llegar a pesar 200 kilos en 3 años, por ejemplo. ¿Ok? Y básicamente esos escenarios de referencia son importantes y luego, como le decía, para comparar soluciones. Entonces, ¿qué soluciones le podríamos dar a esta persona? Los leo o los escucho. ¿Nadie? ¿Alguien por ahí? Vamos a ver, alguien escribe por acá, alguien dice, uno sería cambiar hábitos alimenticios, otro podría decir, le podemos hacer un bypass gástrico, ¿no? Ejercicio. ¿Algún tipo de medicación? No lo sé. Alguien también diría, le vamos a dar medicación, otra persona podría decir, le vamos a hacer un bypass gástrico, un laxante, sí, 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 por ejemplo, y básicamente lo que tenemos que comparar es cuál de esos le funciona mejor, ¿no? Y bueno, básicamente los escenarios de referencia, que como les decía es una cosa importante, ¿Hasta ir con un psicólogo también? Eso también, sí, 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 es algo que no se considera mucho, pero yo también creo que es importante, ¿no? Verificar la parte emocional, porque a veces resulta que el peso tiene un factor emocional también. Sí, si alguna vez han visto, si se han quedado viendo la tele los domingos, hay un programa que se llama Kilos Mortales, donde hablan al respecto, ¿no? Allá ya es muchas personas que les tienen que hacer el bypass gástrico, pero muchas veces aunque se lo hagan no bajan de peso, ¿no?
Y entonces ya los mandan con un psicólogo. Yo creo que sí tendrían que ir desde el principio. Pero en fin, el chiste es que necesitamos conocer ¿qué pasa si no hago nada? ¿Ok? Y básicamente una vez que tenga las soluciones, tenemos que comparar cuál sería el efecto de esa solución, ¿no? Entonces se ven más o menos así, ¿ok? Donde la línea azul sería el escenario de referencia. ¿Qué pasa si no hago absolutamente nada, no? Y bueno, ya sería parte de evaluación de las soluciones. ¿Y qué pasa con las diferentes soluciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de este ejemplo es ¿qué pasa con las emisiones en relación a la introducción, a la inversión en diferentes medios de transporte? ¿Ok? Entonces nos dicen, por ejemplo, que si no hago nada, ¿no? Las emisiones, los kilos de CO2 equivalente, que es lo que se calculan las emisiones, pues van a seguir subiendo. ¿Ok? Y aquí nos comparan diferentes soluciones. Una sería qué pasa si pongo metro, entonces da un bajón y luego sube, ¿no? No estoy muy de acuerdo, pero supongo que más bien tendería a tener una tendencia incluso un poco más plana. Luego, ¿qué pasa si ponemos los autobuses con el carril confinado, que sería el BRT? El LRT, honestamente no sé a qué se refiere, pero básicamente lo que me interesa que conozcan es que cuando estamos elaborando escenarios de referencia, en el análisis histórico, la línea que necesitamos es esta. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Cómo se va a complicar el problema? Después, dependiendo de las diferentes soluciones, podemos evaluar cómo funcionarían, ¿no? ¿Qué pasaría si hago una solución, la otra, ¿bien? Y después tendríamos que evaluarla, decidir algunos indicadores, eso también es importante, definirlo desde antes, que nos van a dar idea de cuál es el estado actual, ¿no? Y cómo queremos que mejore. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A veces estos tipos de escenarios de referencia se pueden hacer con una técnica de modelación que se llama dinámica de sistemas. ¿Ok? De hecho, es bastante fácil hacerlos. ¿De acuerdo? LRT. Ah, sí, cierto. Es un tren ligero, entonces sería como un metro, pero un poquito menos, ¿cómo se llama? Con menor capacidad, ¿verdad? De todas maneras, yo también estoy de acuerdo que la mejor manera de unificar una ciudad sí es a través de sistemas masivos como el metro. Sí, sí, sí. Por cierto, tal vez me gustaría abrir un poco el espacio, un poco de discusión. Algunos han escuchado la noticia de la nueva línea del Metrobús. Llegué a escuchar algo, pero no me acuerdo por dónde iba a pasar. Básicamente va a pasar por circuito interior. El del eje 3 es la que están todavía haciendo. La de eje 3 también tengo mis dudas, honestamente. Porque estarían como dobleteando la ruta del metro en una parte, ¿no? De hecho, va al lado del metro. Y va hasta un lugar donde sí hace mucha falta el transporte, que sería la parte oriente. Pero a la siguiente la quieren hacer sobre circuito interior. ¿Qué les parece? Eso. Pero ¿con qué otra línea conectaría? No lo sé bien. Ahora no estoy enterado. No conozco el plan, maestro Roberto, pero básicamente creo que no es tan buena idea. ¿Qué, maestra? Pero
¿Qué dices, Omar? ¿Por qué no sería buena idea? ¿Por qué no? Básicamente porque siguen, en lugar de crear transporte masivo, están haciendo Metrobús porque es más barato. ¿Ok? También estaba viendo que van a hacer una como mega lugar de salida de transporte público, ¿no? También, Sí. que al final es lo mismo. Exacto, y de hecho básicamente lo único que están haciendo es sustituyendo autobuses. Y en realidad el verdadero inconveniente del Metrobús, ¿no? De todos los Metrobuses, de hecho, el Metrobús en México lo copiaron del sistema colombiano que se llama el Transmilenio. Ah, sí. ¿Ok? Sí, exacto, Maximiliano. Yo, honestamente, yo le tiraría mucho más a la línea de metro sobre Insurgentes. Mucho más. O sea, sería mucho más productivo. Y básicamente el problema que tienen todos estos autobuses de carril confinado es que se saturan muy rápido. Entonces pones una inversión que sí, digamos, ayuda un tiempo, ¿no? Pero tiene un umbral de saturación. O sea, llega un momento en que todo el mundo ya lo usa y empieza a saturarse. De hecho, no sé si alguna vez han tratado de subirse al Metrobús antes de todo esto, un viernes a las 7 de la noche. ¿Alguna vez lo han intentado? Sí, cuando ¿Sí? tocaba salir de la facultad. ¿Qué pasaba, Abraham, cuando salías a esa hora y te Sí, tenías que subir? es horrible. Es espantoso, ¿no? No te puedes subir. Exacto, yo alguna vez traté de, O te carterean, ¿no? eso, no, eso es lo de menos, nunca se puede subir uno, de hecho uno se queda atorado en la estación, como 1 hora incluso. Y, en teoría uno tendría esta alternativa, pero no sé muy bien qué, no lo conozco a fondo, no estaría haciendo exposiciones, pero en realidad creo que sería mucho más práctico, sobre todo en una ciudad tan grande como la que vivimos, fortalecer los transportes realmente masivos. Por eso, aquí, aunque va a quedar grabado y me van a oír, para mí el cablebús también es una mala idea. ¿Ok? Porque no es masivo. En fin, entonces, está claro más o menos Solo es lo que es. justificación de gastos, ¿no? Sí, o sea, sí le arreglarían el problema a algunas personas, pero no lo podemos considerar como un transporte masivo. ¿Ok? Entonces, sí le Pero creo facilita. que ningún servicio se da abasto, ¿no? ¿Qué cosa, Omar? No, soy Estrada. Ah, perdón, Estrada. Creo que ningún transporte público se da abasto, ¿sí? No, por ahora ninguno. Por ahora Pues ninguno. yo opino que pues el proyecto tal vez no sea tan mala idea. No va a dar abasto, al igual que los demás transportes, pero pues a lo mejor ayudaría un poco en el transporte de aunque sea algunas personas, ¿no? Pero por eso tendremos que evaluar a ver si hay algunas alternativas diferentes, ¿no? Y si se podría mejorar. O sea, si podríamos hacer un equilibrio entre personas a las que sirvo y la inversión, porque sí es una inversión fuerte, ¿no? O que Y sea exclusivo. exactamente, están haciendo un transporte elitista, curiosamente. ¿Ok? Pues, para todo sea para las élites, ¿no? La cosa es que, no sé, no tendría que ser así, ¿no? Es como me estoy gastando el dinero, pero es una cosa que no puede usar todo el mundo porque no caben. Sí, no, tus impuestos irían solamente a un sector de la población. Exacto, entonces por eso luego de repente hay gente que no, mejor hay que privatizar el transporte. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sería más eficiente el metro porque se ahorraría más tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, Esther. Yo creo que tendría que ser más metro y meterle mucho más dinero al metro. Mucho más. O sea, sería mucho más eficiente un sistema, digamos, que la columna vertebral fuera el metro y que las rutas y los autobuses fueran rutas locales. Creo que sería mucho más eficiente. Es que, bueno, yo creo que lo mejor que tenemos es el metro. De acuerdo, Abraham. Quitando
las saturaciones, o por ejemplo, viajar en fin de semana en el metro, Ujú, te trasladas de un lado de la ciudad al otro súper rápido y sí, por muy poco dinero, 5 pesos. exactamente. Entonces yo creo que sería checar más, ponerle más atención al metro e invertir más en el metro. Yo estoy de acuerdo contigo, Abraham. Juan Ángel pregunta qué implica meter más dinero en el metro. Es que implica muchas cosas. Básicamente, el verdadero problema es que el metro es muy barato, está fuertemente subsidiado. Entonces, probablemente si queremos un metro un poco más eficiente y que pueda tener mejores inversiones. Además, bueno, hay otro problema, pero esto es como más observado de mi experiencia personal. Exacto, como el suburbano, tal vez no tan caro, ¿no? Pero sí un poco más. En, en muchas dependencias gubernamentales existen como muchos vicios administrativos. Entonces son como vicios muy viejos de cómo se hacen las cosas. Y como es un sistema público, asumen que hay o sea, que el subsidio las puede subsanar, ¿no? Entonces hay muchos trenes a los que no tienen mantenimiento. Así estuviste, exacto. El suburbano es privado, ¿cierto, Abraham? Sí, Sí, concesionado por una Omar. empresa española. De hecho, el diseño es igualito a los trenes españoles. Son españoles, pero están bien mal hechos. Pero ¿quién es? Creo que ¿Quién ya lo es del hizo? proceso ¿Renfe? constructivo, ¿no? Sí, eso ya es parte del proceso constructivo. Creo que ellos lo diseñaron nada más. Sí, lo No que pasa es estoy. que básicamente lo copiaron. Entonces, tal vez tendríamos que poner una tarifa un poco más acorde a la distancia. Y probablemente, aunque sería, no sé, eso sería una pregunta para ustedes. ¿Preferirían tal vez pagar 2 pesos más si van más lejos, pero que estuviera mejor el servicio? Sí. Sí, tal vez sí. Sí, sí, sí. Bueno, aparte, como yo vivo en el Estado de México, a comparación a lo que se gasta en transporte público en la ciudad, Ujú, es un cambio muy grande. claro. La cosa es que tenemos que pensar. Bueno, les comentaba que hay como estructuras que no permiten que se trabaje bien. Y es independientemente de, ¿cómo se llama? De los sindicatos. Diego dice que no, que de todas maneras no se subiría el metro. Ok, ¿quién más? Sí, eso dijo Mancera. Tienes toda la razón. Lo dijo Mancera y no vimos ningún cambio, ¿cierto? Sí, Mancera no me caía muy bien, honestamente. Aparte, se supone que para este año ya tenía que haber, bueno, creo que desde el año pasado tenían que haber terminado la ampliación de la línea 12 Ujú. y por lo que me platican unos amigos que están trabajando ahí, que ni tiene fecha, creo. No, 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 sí, ni siquiera tienen fecha para el suburbano de Toluca. Ujú. En fin, entonces, pues es que de verdad hay unas estructuras que es increíble. Es increíble, pero bueno, habría que cambiar todo eso. La pregunta es cómo. Bueno, pero yo siento que un factor que usted comentó eh, hace nada, Ujú, hace unos minutos, y es un factor que yo pienso que no se puede cambiar y que va a estar en cualquier proyecto y administración, pues es la cultura de la corrupción, ¿no? En este caso, es o de cierto. o de los intereses. La ética, ¿no? Sí, no, honestamente, donde quiera que vaya siempre está. Es muy raro Es que verdad. no encuentres en una institución, en una dependencia o en alguna administración esas conductas, ¿no? Sí, Pero, ajá, entonces como que sí, sí, siento que sí. ese tampoco- no lo podemos considerar un factor, porque pues realmente en todos lados está, entonces pues, no sé. No, más bien, yo creo que sí lo tienes que considerar, porque sí es algo que se va a interponer entre lo operacionalmente posible Pues a lo y lo mejor no con un posible. porcentaje de merma, ¿no? Sí, en realidad, idealmente también se tendría que hacer bueno, tienes razón, Abraham, se tiene que hacer
¿cómo será? Se tienen que tomar decisiones pragmáticas, saber qué me interesa, cómo le voy a hacer, ¿no? Para lograr un objetivo X, ¿no? Y a veces tendrán que hacer, nada más que ahí depende un poco, bueno, no un poco, depende mucho de la experiencia del que tenga que ejecutar el plan, porque a veces uno puede hacerlo con fuerza, a veces puede hacerlo con negociación, a veces puedes hacerlo de alguna otra manera. Para eso existen análisis de sistemas suaves, ¿no? Para ver la parte estratégica y poder ver cómo desatorar el asunto. La cosa es que tenemos que ser conscientes de que existe. Si no, pues básicamente estaremos haciendo planeaciones inadecuadas, ¿no? Y de hecho muchas veces también pasa. Así, no lo tomo en cuenta, supongo que va a funcionar muy bien el plan, que lo voy a poder ejecutar con fuerza y a veces no funciona, ¿ok? Entonces, es algo difícil que todos los que tengan que trabajar en el futuro en dependencias públicas o que ya lo hagan, se van a acordar de todo esto. Sí, 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 sí. Cuando tienes que negociar con 3 sindicatos, cuando de repente hay gente que tiene ganas de tronar la institución por fuera, ¿no? Diferentes cosas. Se van a tener que volver como una especie de paranoicos adivinos, ¿ok? Entonces, ojalá que puedan manejarlo. Tienen que ponerse muy hábiles, ¿ok? Y pensar mal de todos. En fin, entonces estos serían los escenarios de referencia. Nos falta nada más una cosa más, 2 más. Que uno sería la formulación de lo deseado. Y necesitamos algo que ya hemos señalado. Es el estado normativo, que es la crítica del observado y previsible. O sea, ¿qué va a pasar si no hacemos nada? Y lo otro sería la formulación de objetivos. ¿Ok? Es qué queremos en el futuro. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? O sea, una vez que primero planteamos qué hay y luego tenemos que hacer una carta a Santa Claus sobre lo que queremos en el futuro. Queremos un metro que esté limpio, que nos podamos subir en menos de tanto tiempo. ¿Es posible? No lo sé. ¿Ok? Pero aún así tendremos que hacer la carta a Santa Claus. ¿Qué cosa es importante en esta parte de la formulación de objetivos? Que tienen que ser precisos. O sea, tenemos que especificar con pelos y señales qué queremos, ¿no? Ya que estamos hablando del metro, sería, ¿qué objetivos querríamos para mejorar el metro? Pues queremos un metro que no tenga fallas, que no se detenga entre estaciones por fallas eléctricas, ¿no? Que a veces pasa. Queremos un metro con condiciones de confort. ¿Seguro? Sí, ¿seguro en qué sentido, Juan José? Porque tenemos que ser precisos. Entonces puede ser seguridad sin delincuencia o puede ser seguro que no tengas accidentes. ¿A cuál de los dos te refieres? Juan José. Sin delincuencia, ok, sí. Sería entonces un metro sin incidentes de robo, también sería sin, ¿qué otra cosa pasa en el metro? Sobre todo eso, ¿no? Creo que es la mayor parte, sin acoso, tienes toda la razón. Los vendedores. Los vendedores, sí, también sería pero sin vendedores, que tengan condiciones de operación seguras. Exacto, es cierto. Chocó el metro, que no haya choques, esa es la otra seguridad, ¿no? Que no haya choques, que no haya descarrilamientos, que no haya Mejor capacitación de atropellados. personal. Sí, también. Queremos también, voy a soñar, porque básicamente podemos poner lo que se nos pegue la gana. Queremos un metro con aire acondicionado. ¿Sí o no? Yo sí.
Según lo tiene, pero no. ¿Sí tiene No, uno? tiene ventilación, pero no tiene aire acondicionado. Ah, vámonos a Queremos, Alemania. sí, queremos metros Que no con esté lleno, que tenga bastante afluencia. que me pueda subir, ¿no? Sí, sí, sí. Que no espere más de dos trenes para poderme subir, tal vez. Que estén bonitos, que estén limpios, pero tenemos que ser muy precisos. Sin retraso, sí, eso es importante. Alejandro, es curioso, en México es de los pocos países donde los trenes, el metro no tiene horarios. No sé si han fijado, en muchos países con metro existe un horario de el metro va a pasar a tal hora. Que no se quede parado más. Esa también, que no tenga fallas técnicas, ¿no? Todo eso sería parte de los objetivos, pero recuerden, tenemos que ser, Bueno, perdón, maestra. sí, habla, Según en Twitter, el, la cuenta del metro sí. publica diario cada cuánto pasa el metro por cada línea. Cada Ujú, 3 minutos se supone que son las más rápidas, que es la verde, la de Indios sí, Verdes Universidad, y la más tardada es la de Santa Anita a Martín Carrera, que la naranja. tarda 7 minutos. Ah, No no, es como Santanita Martín verde, Carras la roja, ¿no? no es como verde clarito. Ah, sí. Ok. La roja es la de Martín Carrera a El Rosario, ¿no? Rosario, Sí, exactamente. perdón. Sí, sí, sí. Pero te dicen la frecuencia, pero no te dicen la hora. Sí, sí, bueno, eso sí. Así como el ¿Ok? Metrobús, ¿no? Que sí te dice como la El hora. Metrobús también te dice la frecuencia, pero no te dice la hora. ¿Ok? Hay otros Sí. países donde sí te dicen la hora, pero además de todo te la dicen con todo en minutos. Se dicen 11:19 y es 11:19. ¿Ok? Y si se atrasan 2 minutos, te avisan. Ujú. Ok. Sí. En algunas estaciones, sí. Sí, Kevin, básicamente lo que sí pueden hacer es una vez que salió el tren, decirte cuándo llega el siguiente. Pero lo que no hace el sistema del metro es decirte a qué hora va a pasar el tren. Ujú. A ver, entonces, hay lugares donde incluso te dicen a qué hora pasa el autobús. ¿Ok? Básicamente, que no tenga que pasarme estos vacíos a otras estaciones que tienen demasiada demanda, sí, de acuerdo. Es parte de la eficiencia en el transporte. ¿Ok? Y básicamente en este momento no nos importa si es muy caro, si es irreal. Hay personas que podrían decir, quiero que los sillones del metro tengan memory foam porque quiero que sean más cómodos, ¿no? ¿Sí? Es operativo, no me importa. ¿Ok? Y entonces básicamente ahí podríamos plantear las visiones de futuro. ¿Ok? Entonces, nada más estamos soñando con el metro del futuro. Bien, y después hacemos... Eso estaría muy bien, Brian, una app para ver el tiempo real, los horarios de viaje. Eso sería una bomba. Entonces, no sé, en una de esas podemos, ¿qué será? ¿Algo que sea mejor que el Google Maps? ¿Sería algo así de ese tipo, Brian? ¿Lo que estás pensando? Yo antes había pensado, pero para Pumabús. O sea, que Ah, hubiera una app que nos dijera por dónde viene el Pumabús. ya les conté la triste historia del Puma, ¿cómo se llama el final? Del Puma Ride. No recuerdo. No se acuerdan. Bueno, ¿qué será? ¿Hace cuánto fue? Fue hace bastante tiempo, fue hace como 3 años más o menos. Déjenme recordar, 2007, sí. Había una idea de hacer una app así, que se querían, era una especie de Tinder, conoce a Google Maps y conoce a Waze. Estaban desarrollando en el C3, de hecho la desarrollaron, una app para cargar en sus teléfonos, donde pudieran, mientras tanto la voy a buscar, creo que le pusieron Puma Móvil.
donde pudieran encontrar, sí, le pusieron Puma Móvil. Qué terror. Originalmente se llamaba Puma Ride. Básicamente, la idea era que ustedes pudieran encontrar dos cosas. Pudieran encontrar sus compañeros de viaje, se los voy a mostrar, para ya sea irse en el metro o conseguir aventón e implementar el carpool dentro de la ciudad. Yo trabajé en esta app. Curiosamente, la cosa es que solo fue una semana, un semestre, porque se quedaron sin dinero. Entonces no pudieron seguir adelante como lo habían pensado. Es este. Este es el aviso de privacidad. Déjenme buscar a ver si... Lo que tengo entendido, maestra, es que esa era una integración a Waze, ¿no? No era como toda una aplicación. Lo que pasa es que no estaba integrado a Waze. La idea original era que estuviera, que tal cual fuera una plataforma independiente, que pudieran, solo está el aviso de privacidad, curiosamente. La idea era justamente esa, que pudieran encontrar ride, que pudieran encontrar con quién irse en el metro, y parte de lo que querían hacer era justamente que encontraran una app en tiempo real de dónde va el metro, en los pumabuses, justamente. De hecho, por aquí ahí está un video. Déjenme ver, a ver si lo podemos ver. Yo estuve haciendo la parte del capturando datos de GIS, viendo las rutas, etcétera, etcétera. Fue bastante, a ver si los muestro, para que la vean después, si quieren. Este es el link. A ver. Ese es el link. Ok. Y la idea era justo esa, que encontraran sus compañeros de viaje, que fueran seguros y que se fueran en el metro. ¿Qué problemas nos empezamos a encontrar? Que básicamente los datos de los pumabuses no los querían entregar, aunque era un proyecto universitario. ¿Por qué? No sabemos, aunque supuestamente los seguían por GPS. ¿Ok? Entonces, aunque conocíamos las rutas, no sabíamos por dónde iban. Entonces, no nos servía de mucho. ¿Ok? Al final también tuvieron un poco de problemas con la parte de las rutas y fue más fácil que se subieran a Waze. Nada más que no sé cuántas personas lo usan, creo que muy poca gente. Entonces no es suficiente volumen de personas para usarlo. Entonces es Yo lo una llegué a probar, tristeza. maestra. ¿Qué cosa? Yo lo llegué a probar, de hecho, ¿Sí? y encontré varios problemas. Uno de ellos es que precisamente no todos los autobuses estaban como que con ese rastreo, eran como 2 o 3, creo, nada más. Exacto. Y la aplicación en sí como tal era bastante inestable, de hecho, ¿En tanto en serio? temas, sí, bastante inestable. Qué De la triste. nada se cerraba, incluso hasta la interfaz, no sé, como que les faltó ponerle diseño o algo por ese estilo, porque sí estaba muy, Estaba rara, ¿no? sí, le faltaba mucha Sí. temas de Sí, es desarrollo. una lástima. Se quedaron como en una etapa rara de aplicación. También hubo mucha grilla. Les parecía que, ¿por qué? Bueno, han de saber que se desarrolló en una dependencia de la universidad que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, alias el C3. Y básicamente decían, ¿por qué vamos a hacer eso si aquí nos dedicamos a estudiar la complejidad? ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando trabajé ahí, me tenían que pagar por otra dependencia y cosas así. Un poco raro, ¿ok? Pero bueno, me la pasé bien y aprendí mucho. Yo no llegué a yo solo llegué a una versión beta, donde lo único que podía uno hacer era cargar el mapa. No llegué a ver la versión final, ¿ok? Pero bueno, eso también es triste.
Pero sí, la información de los pumabuses es secreta, es de seguridad nacional, ¿ok? Bien, entonces ya para que podamos terminar con esta fase, como parte de lo que tenemos que hacer es evaluar el sistema, ¿no? Entre lo que debe ser y lo que tenemos, ¿se está funcionando el sistema o no? Necesitamos hacer un diagnóstico, que sería establecer causas-efecto, que permitan explicar por qué está pasando lo que está pasando, y planteamiento del problema. Entonces, es una presentación clara y ordenada de los resultados de todo lo que hemos hecho como parte de del estudio de lo real. En esta parte de evaluación y diagnóstico podemos utilizar herramientas como el diagrama de espina de pez, ¿okay? Que básicamente nos sirve para plantear cuáles son los problemas, sus causas, ¿no? También podemos utilizar el CATWO para encontrar algunas relaciones conflictivas. Y sobre todo es importante que tengamos los indicadores adecuados, ¿no? Para evaluar, para tener una medición objetiva del sistema antes y después, ¿no? Y eso sería toda esta parte de la investigación de lo real, que sería todo lo que tuvimos que hacer para encontrar un diagnóstico de lo que está pasando en nuestro problema. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora, por mi parte, Ninguna. por ahora no. Hasta ahora no. La cosa es que el siguiente paso es que como ya tienen equipos, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer esta parte. Voy a parar la grabación.